Bienvenidos a una nueva edición de Contrapalabra. En esta ocasión he invitado a la historiadora de arte y del feminismo peruano, Sofía Pachas Maceda, quien hace un par de años publicó un interesante libro. Le publicaron 3 instituciones importantes: la Universidad de San Marcos, el Jurado Nacional de Elecciones y Flora Tristán, que se llama, acá lo tengo, Soy la Aurora Cáceres y la ciudadanía femenina, correspondencia del feminismo peruano. Estoy completo, bueno, estoy más enfocado. Aquí está el nombre. Sofía Pachas Maceda. Mucho gusto de tenerla en este espacio. Bueno, me interesa mucho este libro porque está rescatando a un personaje que dentro de la historia del feminismo peruano, digamos, no ha sido demasiado considerada, digamos, ha sido rescatada por algunos historiadores, entre ellos tú, ¿no? Y creo que este libro es, pues, con bastante material, ¿no? Y sobre la influencia que tuvo en digamos, en el acceso a la ciudadanía de las mujeres. Y cuando se habla de acceso a la ciudadanía de las mujeres, se habla, pues, del derecho al voto, ¿no? Y cómo soy la Aurora Cáceres, que habría que decir como primer dato, que era hija del héroe nacional y expresidente peruano Andrés Avelino Cáceres. Tú tienes unos anteriores trabajos publicados sobre ella. ¿Por qué te interesó este personaje que no ha sido muy indagado dentro de la historiografía femenina? Y poco a poco vamos a ir abordando un poco sobre la historia de Cáceres, ¿no? Primero, buenos días, muchas gracias por la invitación, Arturo. Bueno, sí, esta es una investigación que se publicó en el año 2019, pero que en realidad mi interés por Soy la Aurora Cáceres viene ya de hace más o menos una década. Yo soy historiadora de arte, pero también tengo estudios en historia, y eso me permitió, pues, abordar a Soy la Aurora desde hace muchos años, primero desde la historia del arte, y después tuve la oportunidad de centrarme en su faceta de activista feminista, ¿no? Entonces, Soy la Aurora Cáceres es una personalidad que vivió entre siglos. Ella nació en 1872, pero vivió hasta 1958. Entonces estamos hablando, pues, de una persona que también evolucionó, ¿no? Con el tiempo. Sus pensamientos también uno puede observar en su propuesta de feminismo, cómo fue cambiando. Y eso es lo interesante, ¿no? De ver cómo una persona también puede ir cambiando, modificando su pensamiento, que en algún momento puede ser muy conservador, pero que luego nos podemos ir dando cuenta que gracias, pues, a sus lecturas, a su influencia, a los viajes que ella realizaba, fue modificando, ¿no? Entonces, desde la historia del arte la abordé hace varios años como una pionera en escribir sobre arte peruano. Hacía conferencias y también escribió artículos sobre pintores peruanos, hizo algo de crítica de arte. Entonces estamos hablando, pues, de ella como parte de un grupo de mujeres que en la década del 20, en la década del 30, ya como herederas de las ilustradas de fines del siglo XIX, estaban teniendo un espacio importante en los medios escritos en el Perú. Ya, muy interesante. Ella era, pues, una persona muy relacionada con el arte y con la literatura, ¿no? Y como tú ya nos has contado, pues, fue parte del primer sufragismo acá en el Perú. Hay un dato curioso, un poco me estoy adelantando a un tema que tiene relación más con el derecho al voto de la mujer. Acá en Latinoamérica, y es un dato que está en tu libro, Perú fue creo, los últimos países Uno de los últimos. que accedió al derecho al voto, ¿no? Y Sí. acá cuentas que ella, de alguna manera, en una segunda fase, un segundo periodo, se interesó bastante cuando retornó a Argentina, más o menos por el año 30, 31, ella empezó con una campaña a promover dentro de su
colectivo Feminismo Peruano, que le puso su nombre, ¿no? Feminismo Peruano, soy la Aurora Cáceres, y a partir de ahí tuvo una serie de correspondencia que está recogida acá, ¿no? Con otras organizaciones internacionales. Creo que está afiliada a una internacional de la mujer, no me acuerdo bien cuál es el nombre, y de alguna manera publicaron artículos y tuvo participación, por lo menos como propuesta, en la Asamblea Constituyente para que pudiera acceder a la mujer al voto. Sin embargo, fracasó por no sé qué cantidad de votos. Cuéntanos un poco esa segunda fase, y cómo la diferencia de la primera de Zoila, que ella usaba un seudónimo Evangelina, ¿no es cierto? Que está más relacionada la primera fase con lo que acá denominan marianismo, que es el feminismo católico, y que más que buscar el derecho al voto, buscaba, digamos, brindarles educación y derecho a la educación y el trabajo de parte de la mujer, ¿no? Bueno, creo que dejé en el aire algo de la pregunta anterior y voy a empezar con eso. En realidad, soy la Aurora Cáceres. Sí había sido mencionada en investigaciones sobre historia y sobre la cuestión feminista como una de las pioneras, ¿no? Siempre después de María Jesús Alvarado, y también tiene coherencia porque María Jesús Alvarado es la que inaugura el primer grupo feminista en el Perú en 1914. Y Soy la Aurora Cáceres lo hace, funda su grupo feminista, Feminismo Peruano, en 1924. Entonces las investigaciones han estado orientadas durante mucho tiempo a María Jesús Alvarado, también rescatando su trabajo, también se cuenta con su archivo, entonces todo está reunido en un solo bloque. En cambio, en lo que se refiere a Soy la Aurora Cáceres está muy disperso. Yo creo que ese es uno de los problemas en el sentido de por qué se han demorado tanto en hacer investigaciones sobre ella, ¿no? Tanto desde el campo de la literatura como desde este campo de activista feminista. Si bien sí se sabía que había hecho algo, pero no en la dimensión de lo que hizo, porque en realidad es bien interesante conocerlo. Ella funda en 1924 su colectivo, y es en realidad un colectivo que hace una campaña de sensibilización, ¿no es cierto? Entonces hacía conferencias, había estos 1924 había muchos eventos en donde ella participaba, incluso sus conferencias eran difundidas de manera íntegra en los periódicos. Entonces uno puede ver cómo estaba difundiendo la idea del voto. Sí, ya en 1924 lo estaba diciendo, igual que María Jesús estaba viendo eso ya desde antes. Entonces ya estábamos en un tiempo en que obviamente las influencias que venían desde el extranjero estaban teniendo repercusión en el Perú, ¿no? Entonces habían artículos de periódicos y de revistas que difundían lo que se estaba hablando y la presencia que la mujer estaba teniendo en la sociedad. Entonces ellas eran las voceras que tomaron este tema y lo colocaron dentro de la prensa y en las conferencias, porque María Jesús Alvarado también hacía conferencias. ¿Cuál es el gran cambio que da en 1931? Esto es interesante porque en 1924 su discurso era un discurso, sí, afiliado, de alguna manera vinculado con su tema religioso, porque ella era una conservadora. Y digo era porque yo sí he notado que ella va cambiando y va de alguna manera sintonizando, modificando un poco su discurso. Entonces, en 1924 incluso ella hace conferencias donde vincula la importancia, la relevancia de las mujeres dentro de la historia bíblica con la importancia y la relevancia de las mujeres en las sociedades actuales. Entonces, ella hace estos vínculos con la idea de decir, bueno, las mujeres ya han demostrado que forman parte de la sociedad de manera activa desde la antigüedad, y ahora en el mundo contemporáneo es innegable. Entonces, hay que también darles, ¿no es cierto?, este derecho. Si ellas estuvieron incluso en 1931, ¿cómo modifica su discurso? Deja a un lado esta idea del discurso religioso y lo enfoca a la memoria de la guerra. Obviamente su apellido
pesa en esa época, si todavía sigue para nosotros, ¿no es cierto?, vinculándonos a la resistencia del héroe, del padre de Soy Aurora Cáceres, de Andrés Sabino Cáceres, imagínense en la década del 20, en la década del 30, ¿no es cierto? Entonces ella trae ese discurso de la guerra del Pacífico y de la idea de, por ejemplo, si antes se luchaba contra un enemigo externo, ahora el enemigo es el propio Estado peruano que no le da la libertad a las peruanas. Y digo libertad porque así de interesante era su discurso. Ella hablaba de las mujeres como esclavas, esclavas de una sociedad que las marginaba, que no les daba los derechos, que estaba bajo un código civil todavía del siglo XIX, incluso de 1852, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que dentro de sus estatutos, dentro de sus propuestas, desde 1924, ella pedía un voto para las mujeres, la ciudadanía. Y en 1931, ante la coyuntura de la Asamblea Constituyente, es que ella vuelve a reactivar feminismo peruano, y es esto que también comentaste, Arturo, sobre el nombre, ¿no? Esto también es una cuestión bien interesante, ¿no? ¿Por qué le puso su nombre? Porque ella lo inauguró como feminismo peruano en 1924, pero cuando ella lo reactiva en 1900, a fines de 1930 llega al Perú, entonces, y lo reactiva ante esta coyuntura de cambio de gobierno, es que le pone su nombre, y hay una explicación que ella lo dejó en una carta que estuvo publicada en un periódico, y es porque su colectivo siguió vigente, porque ella en realidad es una viajera, y muy interesante también la década del 20, una mujer con la libertad como ella se desplazaba por el mundo, es bien interesante también, desde esa faceta también la han estudiado. ¿Y qué es lo que sucede? Que ella reactiva en 1931, pero se encuentra con un grupo de mujeres muy conservadoras que se habían quedado a cargo del feminismo peruano en Lima. Pero ella en su carta sustenta que ella nunca se desvinculó del feminismo peruano porque siempre las socias estuvieron comunicándoles qué actividad tenía el feminismo peruano en Lima. Y ella, con su propio dinero, hacía causa de representación del feminismo peruano en algunos eventos internacionales. Entonces ella dijo, bueno, yo no quiero de alguna manera ponerme a discutir qué se va a hacer dentro del colectivo, entonces dejo del lado feminismo peruano e inauguro y me siento en todo el derecho de inaugurar y fundar feminismo peruano, Soy la Aurora Cáceres. Entonces, así de imponente y es interesante porque en el libro, María Emma Manarelli, que hace la presentación del libro, publicado en el 2019, ella tiene esta idea, ¿no? Que la asocia esta idea de imponer, ¿no?, su nombre al colectivo como presidenta vitalicia y lo vincula también con la cuestión política de su padre, ¿no?, como una herencia, ¿no? Es bien interesante también ver eso, las herencias que tiene Soy la Aurora, que vienen del padre, pero también de la madre, porque Antonia Moreno también fue una mujer muy aguerrida para su época, y eso es lo que heredó, ¿no?, básicamente del padre y de la madre, ¿no? Bueno, tú has mencionado el tema de la libertad, ¿no? Del deseo de conseguir la libertad para las mujeres, y una frase que usaba, ¿no?, que las mujeres eran como las esclavas, ¿no?, en la sociedad. Y bueno, hay una, esa frase pues tiene una referencia, ¿no?, que es John Stuart Mill, ¿no?, que tú lo citas en el libro, ¿no?, como una posible influencia, aunque parece que no hay una cita, por lo menos de ella, de que haya podido leer No, sí la o hay. sí, ¿no? Sí, sí. Sí, en algún Pero periódico me lo gustaría coloca. justamente que me hablaras un poco sobre eso, ¿no? Es decir, ¿cuáles han sido sus influencias? Eh, por lo menos en el libro sí te refieres al libro de John Stuart Mill, ¿no? The Subject of Woman, que se tradujo como La esclavitud de la mujer. Ujú. Sí, bueno, en el caso de las influencias, ese es el autor que yo he podido indagar directamente, que ella tiene la influencia, vamos a suponer, teórica, pero en la práctica, cuando uno lee, por ejemplo, su primer libro que publica, que es de 1909, Mujeres de ayer y de hoy, uno puede darse cuenta, tiene un apartado dedicado a las feministas. Y ella tiene una tesis dedicada a las feministas en Alemania. Entonces, uno puede darse cuenta
con esas lecturas de más o menos cómo ella se ve influenciada por la actividad de mujeres intelectuales que también se están asociando a estos cambios, a estos movimientos feministas que incluso vinculan, ¿no? Sus redes con los trabajadores. Y es lo que ella replica aquí en el Perú. Entonces es bien interesante la influencia que tiene de estas entrevistas que hace a activistas feministas alemanas, estamos hablando de los primeros años del siglo XX, y también de las mujeres que estaban haciendo también actividad feminista en Francia. Esas son yo creo, sus grandes influencias que ella vivió. O sea, eso también es interesante. No solamente lo leyó, sino también ella lo estaba viviendo, ¿no? Y entonces uno puede darse cuenta que dentro de su discurso ella coloca esta idea de la esclavitud y no siempre cita a Stuart Mill, es cierto. En algún artículo que precisamente ella lo presentó como conferencia y luego fue publicado en el periódico, sí ella coloca el nombre de John Stuart Mill como uno, ¿no?, de los grandes referentes dentro de la historia feminista. Y es interesante porque también nosotros quizás podamos pensar que solamente esto es una movida de mujeres, y eso no es cierto, en especial cuando uno ve cómo fue la campaña de Soy la Aurora, uno puede darse cuenta que hubieron hombres peruanos, o sea, no estamos hablando de extranjeros, que también se aliaron a ella, ¿no? Y no de una manera solamente en la carta, con palabras, sino con la acción, ¿no? Entonces hay colaboradores que ella hacen esta campaña, ¿no? No sé si ya puedo comentarte algo de la campaña, porque fue una campaña que en realidad dentro de las investigaciones históricas que se han hecho sobre el feminismo, se desconocía, y esto es porque algunas veces nuestros archivos peruanos en las bibliotecas, ¿no es cierto?, el material está allí, pero nosotros los investigadores desconocemos de este material. Entonces, es por eso que este material que ella donó a la Biblioteca Nacional a mediados del siglo XX, que era parte de su correspondencia, la correspondencia del feminismo peruano, es la que nos da luces de saber hasta qué alcance tuvo su campaña, que se inició a fines de 1930 y terminó en los primeros meses de 1932, cuando ya terminó la discusión dentro de la Asamblea Constituyente. Ella mantuvo una red de gente que no solamente estuvo en Lima, sino en provincia. Y eso es lo bonito que a mí de verdad es que a mí claro, me lo que interesó. esclareces que tejió una especie de Sí, red a través de las correspondencias, ¿no? Con sí. de personas de acá, de varios lugares del Perú, ¿no? Y, digamos, de alguna manera, compensando la precariedad que había en relación con la falta de tradición de revistas o periódicos feministas, ¿no? Que también eso tú revelas, ¿no? Que acá en el Perú, a diferencia de México, otros países latinoamericanos, no hubo una tradición de prensa feminista, ¿no? Entonces, para hacer una campaña como la que me manifiestas, pues había que usar otro tipo de mecanismos, ¿no? Y uno de esos fue a través de la correspondencia. Eso sí sería interesante porque nos contaras al respecto. Sí, bueno, fue muy bonito porque ella lo que hizo primero fue comunicarse con gente que ella conocía en el interior del Perú. Creo que una de las primeras cartas se le envía a una amiga en Cusco y le dice lo que está haciendo, ¿no? Que está haciendo esta campaña y que necesita que más gente, ¿no?, se vincule a ella a partir primero de hacer pequeños feminismos peruanos en otros lugares del Perú, formar pequeñas comisiones que luego van a pedir firmas para ser enviadas a Lima y hacer pues un pedido más formal dentro de la Asamblea Constituyente. Primero, a miras al estatuto, pero en el estatuto aparentemente esas firmas llegaron tarde, ¿no? Tarde entre comillas, porque no se sabe bien cómo fue el asunto, el hecho que las rechazaron y dijeron no, en el estatuto no va. Entonces por eso que entró dentro de la discusión dentro de la Asamblea. Bueno, ¿qué pasó con estas comunicaciones? Algunas veces las personas a las que ella les escribía y que las conocía, ponían excusas. Algunas veces pusieron excusas diciendo, no, bueno, yo estoy enferma, no voy a estar aquí, qué sé yo. Pero entonces ella les decía, bueno, si usted no puede, si tú no puedes, entonces vincúlame con alguien de la ciudad donde estás
y yo puedo gestionar a otra persona, ¿no? Alguien que tú veas con un perfil que quiera entrar a formar parte de este movimiento, y así se fue haciendo la red, ¿no? Algunas veces con gente que ella conocía y otras veces con gente desconocida. Hay gente que ella no contactó, pero que le escribió para decirles de qué se trata, que estaban interesadas o que incluso estaban interesadas en también formar un grupo de este tipo dentro de su ciudad. Entonces, había asociaciones que ya existían y que abrieron un espacio dentro de su institución para hablar sobre estos temas de feminismo. Entonces, por eso es que se habla pues de la idea, esta idea de red, ¿no? Que dentro de las investigaciones en historia, en sociología, se utiliza esa idea de red, ¿no? Que se va formando a partir pues de unir pues estas voluntades, estas fuerzas y hacer algo pues que signifique un cambio, ¿no? Entonces, ella comprometió a gente de 7 provincias del Perú. No es poca cosa si también entendemos que esto se replicó, porque ella lo que hacía era enviar una carta, pero también enviaba los artículos que ella estaba publicando aquí en Lima para que sean replicados en provincia. Entonces, yo he encontrado, ¿no?, artículos, por ejemplo, en la prensa puneña, porque yo estaba revisando en el Archivo Regional de Puno para hacer otro trabajo, y me encontré con artículos de feminismo peruano en 1931. Y curiosamente, por ejemplo, dentro de la correspondencia que ella donó para la Biblioteca Nacional, no hay ninguna carta de Puno. Entonces, eso que me da que pensar, que puede ella haber sido más grande esa red, pero todavía no la conocemos en su verdadera dimensión, porque la gente que recepcionaba las cartas de ella se encargaba de difundirla en su ciudad. Entonces, si yo he encontrado en un periódico de donde no hay correspondencia hasta el momento que yo haya visto, quiere decir que puede ser que haya comprometido a muchos más lugares del Perú, ¿no? Entonces, es por eso que esta campaña a mí me parece simbólica, porque nos despierta de esa idea de decir que todo sucede en Lima, ¿no? Que lo más importante sucede en Lima y todo se activa en Lima. Y eso no es cierto. Y esto nos lo demuestra porque las mujeres y los hombres participaron desde provincia con ella. Muy interesante lo que estás diciendo. Y aún así, como ya hemos mencionado, no se llegó a aprobar el voto de la mujer en 1931, por lo menos en esa asamblea. Se tuvo que esperar más de 20 años. Ese periodo, ¿tú crees que, bueno, de hecho esa campaña fue un antecedente al hecho histórico del voto femenino, pero ¿qué otros alcances nos podrías dar al respecto? Claro, bueno, María Jesús Alvarado en 1924 tuvo un problema, y ustedes recordarán que el contexto era un contexto del gobierno de Leguía, y en 1924 era justo el año de la reelección. Por lo tanto, el Leguía de los primeros años, el Leguía condescendiente, el Leguía que era, ¿no es cierto?, que estaba bien con todos, empezó a cambiar el discurso y a hacer, ¿no?, lo que nosotros ya sabemos que pasó en los siguientes años, ¿no? María Jesús Alvarado fue una de las víctimas del gobierno de Leguía, porque ella tuvo un episodio donde su imprenta, ¿no?, sirvió para hacer unos volantes en contra del gobierno. Y esto le significó, pues, enfrentarse con el poder, y tuvo que irse del Perú. Entonces fue a fines de 1924, principios de 25, que ella deja ese espacio que ya había, ¿no es cierto?, ella tenido una importante actividad con estas propuestas feministas. Entonces, ese espacio, de alguna manera, fue cubierto por Soy Aurora Cáceres, por lo menos en el 24-25. Y ella, pues, se va a los viajes que les digo y regresa en el 30, a fines del 30, para reactivar. La discusión dentro de la Asamblea Constituyente fue en el primer mes de 1932. Su campaña dura todo 1931. Y lo que se logró fue el voto municipal para las mujeres. Entonces, la pregunta que quizás algunos se hacen, pero bueno, ¿y entonces por qué dicen que el voto fue hasta 1956 de las peruanas? Muy sencillo, porque no se hizo ninguna elección de municipal hasta ese tiempo, y tampoco se reglamentó, se supone, esto que se había logrado. Y también habría que decir que es solo para letrados, ¿no? Es decir,
Sí, Incluso porque ahí los años, había ciertas condiciones, porque no solamente era decir, bueno, le no es todas las entregamos a mujeres tampoco. todas las mujeres, ¿no? Sino las restricciones que colocaban en la época. Bueno, dentro de la discusión en la asamblea, ahí se pueden ver pues las diferentes argumentos que daban los asambleístas, ¿no? Acerca de un voto condicionado, un voto total, o negarse rotundamente a otorgarle el voto a las mujeres. Para que vean, algunas veces uno puede decir que nosotros ya, pues en el siglo XXI es natural que podamos no saber algunas cosas que sucedieron pues a principios del siglo XX o en la década del 30, pero el desconocimiento, entre comillas, que algunos de los asambleístas tenían era total, porque algunos decían de que las mujeres en el Perú todavía no estaban preparadas para el voto porque no lo habían luchado. Entonces, ¿cómo ellos que estaban dentro del espacio que estaba Feminismo Peruano haciendo toda esta campaña, pueden negar lo innegable? Y lo hacían, ¿no? Entonces uno se puede dar cuenta de las estrategias que tienen pues los políticos que tuvieron en el pasado y que lo siguen teniendo obviamente en el presente, ¿no? Negar lo innegable, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó después de esto? Ella alguna vez me preguntaron, ¿no? ¿Y qué pasó con ella? ¿Qué dijo ella después de que en realidad no logró la meta? Entonces ella lo que dijo fue que en esta campaña lo que se había logrado era concientizar a más mujeres la necesidad de obtener el voto de las peruanas. Entonces, eso es una manera, ¿no es cierto?, verlo desde otro ángulo, no verlo como una derrota total, sino verlo que esa campaña, al llegar a la Asamblea Constituyente como un asunto de discusión dentro de la política, dentro del poder político central, entonces había logrado algo, ¿no? Y bueno, la campaña sigue, en el caso de Soy la Aurora Cáceres, en el libro también se colocó una serie de actas donde habían un grupo importante de mujeres que en 1938, ante un evento internacional que se iba a hacer en el Perú, iban a abordar el asunto de las mujeres. Entonces, como no se había logrado este cambio, entonces estaban firmando actas donde estaban pidiendo que el voto de las mujeres se haga factible en 1938. Y esto fue movido también gracias a Feminismo Peruano Soy la Aurora Cáceres. Ella nunca se desconectó de este asunto del feminismo fuera del Perú, porque, como habíamos dicho, ella no radicaba en el Perú, ella venía de manera, ¿no es cierto?, muy puntual en algunas ocasiones. Y entonces, después de esta campaña, ella radica en Europa, y entonces, ¿qué es lo que hace? Va a diferentes países como representante del Perú. En la década del 40 todavía se puede encontrar que ella está yendo a algunas actividades donde se reúnen grupos feministas de diferentes lugares del Perú. En realidad, dentro de 1931, aquí en el libro también se coloca alguna correspondencia que ella tuvo con asociaciones internacionales. Y esto es bien interesante porque cuando estas mujeres que están en Latinoamérica asociándose a estos vínculos feministas, no lo veamos como algo independiente que solamente sucede dentro del país, sino que ya existían asociaciones internacionales que unían estas necesidades de las mujeres. Y entonces creaban eventos internacionales anuales o cada 2 años y se reunían en algún lugar del mundo para discutir cómo estaba cambiando o de qué manera, qué países estaban cambiando, evolucionando o marginando las mujeres, hasta qué tipo, ¿no? Entonces, en realidad, ella tiene esa correspondencia, pero no necesariamente porque el Perú ya estaba afiliado, porque no lo estaba, sino que ella había buscado ese vínculo de manera personal para estar al tanto, ¿no?, de estos cambios que se estaban generando en otros lugares del mundo. En realidad, el único país de avanzada que tenía cierta conexión con estas asociaciones internacionales era Uruguay. Bien, ahora me interesa el tema de la imagen de la mujer. ¿Cómo así el feminismo, tanto de María Jesús Alvarado como el de Soy la Aurora Cáceres, cambió la labor de ellas, las campañas que realizaron en periodos respectivos, cambió la imagen de la mujer y cómo eso se reflejó en la literatura de la primera mitad del siglo XX? Bueno, en realidad eso No se le debe ni a María Jesús ni a Soy la Aurora, se le debe a las mujeres ilustradas del último cuarto del siglo XIX, que ya
vienen siendo investigadas, pues, de una manera bien interesante, ¿no? Desde el último cuarto del siglo XIX, posguerra del Pacífico, en específico, las mujeres escritoras como Clorinda Mato, que es obviamente una Claro. esencial, un nombre esencial Cabello, Clorinda Mar. claro, toda una generación, pero no solamente ellas como escritoras, sino también las educadoras como Elvira García García, como Teresa González, como las primeras profesionales como Miguelina Costa, o como mujeres intelectuales, pero también con compromiso político como Dora Mayer. O sea, estamos hablando pues de un cambio de generación de mujeres sumamente activas, no solamente escritoras, sino que también estaban formando parte de asociaciones, ¿no es cierto? Inclusive que ya se estaban enfrentando con poderes políticos que hacían que estuvieran incluso en la cárcel. No solamente María Jesús estuvo en la cárcel, también Miguelina Costa estuvo en la cárcel, ¿no? Que ella es la primera abogada litigante en el Perú. Entonces, la imagen de la mujer, no solamente estas que tenían estos vínculos para poder hacer su palabra, que tuviera eco dentro de los medios, como periódicos y revistas, sino también las mujeres trabajadoras, ya tenían, obviamente, ya habían conquistado el espacio público. Entonces, ya estamos hablando no solamente de las mujeres trabajadoras que son campesinas o que están, por ejemplo, ayudando a las huelgas de los esposos y de los hermanos y de los padres, sino ya estamos hablando de mujeres que en la vida urbana ya tenían también presencia. Obviamente porque habían empresas que las necesitaban, ¿no? Entonces estamos hablando de las vendedoras, de las telefonistas, de una serie de grupos de mujeres trabajadoras que estaban dentro del medio ya de Lima. Y las mujeres intelectuales obviamente son las que son visibles, porque somos las que estamos leyendo en los periódicos y en las revistas y estamos conociendo sus rostros. Pero si nosotros indagamos, nos damos cuenta que las mujeres ya estaban trabajando de manera urbana desde principios del siglo XX, desde fines del XIX y principios del XX ya vemos toda una actividad importante. Claro, las mujeres ilustradas son las que vienen siendo investigadas y rescatadas, ¿no es cierto? Y podemos nosotros ya identificar algunos nombres, ¿no? Pero también valdría la pena darnos cuenta, ¿no? Que las mujeres en la actividad cotidiana, fuera de sus casas, ya tenían presencia. Entonces, el quitarles ese derecho de ser ciudadanas en la década del 30, en verdad estamos hablando pues de un país bastante desfasado, ¿no? Negar lo innegable en el sentido de decir, las mujeres no luchan, ¿cómo que no luchan? Claro que luchan el día a día, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que no en el estilo pues de las sufragistas en Europa, que algunas veces uno piensa y dice, bueno, es que Claro. nosotros no encontramos ninguna foto de las peruanas haciendo esos mítines así como en Inglaterra. Entonces, que no se haya hecho ese tipo de mítin no quiere decir que no se haya luchado, ¿no? Claro, esa es la imagen, digamos, que tiene, ¿no? De las sufragistas inglesas o en Alemania o en Sí, Estados Unidos, eh, que parecen mucho más avanzadas en relación con el conservadurismo que todavía persiste, como se refleja en tu libro, en las que son parte de los íconos feministas del Perú del principio del siglo, ¿no? Porque era una persona católica relacionada con la oligarquía, hay algo elitista también, y en su primera fase, por lo menos, ahí se reconoce que lo que ella más que nada buscaba era educar, ¿no? Una cosa más pedagógica, que una participación real, efectiva y digamos, más librepensadora en relación con las mujeres y la política. Pero tú también tratas de identificar eso, ¿no? Y de darle, digamos, otro cariz, ¿no? A ese compromiso y entenderlo también, contextualizarlo, ¿no? Contextualizarlo y demostrar que sí hubo una participación que era, digamos, más allá de lo evidente, más allá de lo que a simple vista pudiera parecer. Por ejemplo, ese hallazgo de que hubo participación en provincias, ¿no? Eso sí es importante, ¿no? Pero cuando yo me refería a la imagen, me refería un poco también a eso, ¿no? Cómo se concilia lo conservador con una reivindicación, con las reivindicaciones feministas. Eso, digamos que desde la perspectiva actual, digamos, un poco
difícil de entender, ¿no? Yo quisiera que un poquito lo contextualizaras. Bueno, pero ella no es la única conservadora dentro del medio en que ella se estaba desenvolviendo, ¿no? Hay intelectuales que nosotros sabemos que también tenían ideas conservadoras en el sentido de decir, bueno, que la mujer se eduque, pero y que salga a trabajar, pero hasta un debido momento. ¿Y cuál es ese momento iluminado? Es el momento en que ella tiene que dejar su soltería y dedicarse a su casa. Entonces, esa es todavía una postura conservadora que obviamente pertenece al contexto. Son mujeres que han nacido en el siglo XIX y en especial son mujeres que están dentro pues de estas familias de élite y que forman parte de su sociedad. Entonces no podemos negar que ellas pues tienen esta influencia que es difícil de dejar, pero lo interesante es darnos cuenta cómo va cambiando, ¿no? Y eso creo que lo dije al principio. En el caso de Soy Aurora Cáceres, por ejemplo, una de las maneras en que yo me pude dar cuenta, ¿no? De que ella sí empieza a cambiar dentro de su discurso entre 1924 y lo que sucede después en 1930, es gracias a que ella escribía, redactaba unos manifiestos donde de alguna manera sintetizaba lo que quería el feminismo peruano. Entonces, uno lee el de 1924 y luego lee uno de 1935, 38, y se da cuenta de los cambios. Por ejemplo, ella en el 24 no hablaba nada sobre, por ejemplo, el cuidado de la salud de las mujeres en el sentido de las enfermedades venéreas, ¿no? Y en 1937-38 ya está hablando sobre eso. Y eso era algo que María Jesús ya lo había estado hablando en la primera década del siglo XX. Entonces, obviamente, Aurora Cáceres es una mujer conservadora, pero que lo que me interesa es que se note que ella fue cambiando su discurso, porque era inevitable que lo cambiara, porque si estamos hablando de una mujer intelectual que está viajando. Bueno, entonces estábamos conversando acerca de esta idea conservadora, que no solamente la tuvo Soy Aurora, estuvo muchas de las educadoras, ¿no? También hablaban sobre una educación pero hasta determinado momento de la vida de las mujeres, ¿no? Entonces eso nos dice mucho todavía de cuánto costó que las mujeres también conquistaran esta idea de profesionalizarse. Como recordarán, la ley que dio su primer gobierno Leguía para que las mujeres tuvieran libre acceso a las universidades fue en 1908. Pero eso no quiere decir que las mujeres ya desde 1909 empezaron a abarrotar las universidades. Para nada, porque tenemos que darnos cuenta que el cambio es sistemático en el sentido de que ya te doy la opción de que ya no tengas que gestionar un permiso para entrar a la universidad, pero no estoy mejorando la educación primaria y secundaria de las mujeres que no existía. Entonces, en realidad, las mujeres que querían acceder ya después de 1908 a las universidades, tenían que prepararse de manera particular para poder enfrentar los exámenes previos a la universidad. Entonces, estamos hablando pues de una ley que no veía estas cuestiones y que al parecer nosotros podemos pensar así solamente de revisar los libros, decir, bueno, qué bueno, entonces las mujeres ya desde 1909 podían entrar a la universidad y ¿por qué no entraban? No, pues no eran porque no quisieran necesariamente, simplemente que las condiciones no eran propicias todavía para que las mujeres llegaran a tener ese acceso a la profesionalización. Yo he escuchado en alguna conferencia, por ejemplo, cómo en la década del 30, en la década del 40, estamos hablando de mujeres que tenían que truncar sus carreras, que les había costado mucho hacer una carrera dentro de la universidad por las cuestiones domésticas, y lo seguimos escuchando, son temas todavía de la vida cotidiana del siglo XXI. Bien, entonces, sí, pues tienes razón. A veces las condiciones, por más que puede estar la ley, puede estar la norma, o el derecho supuestamente adquirido, pero no hay las condiciones, ¿no? Y eso depende de muchos factores, desde los económicos, sociales, culturales, etc. Y políticos. Entonces, esa reflexión me lleva a hablar un poco sobre las diferentes etapas del feminismo. Yo no soy un experto, bueno, me puedo considerar feminista, pero ahora hay tantos feminismos que también podrían algunos decir que no, que no soy en absoluto feminista. Por ejemplo, no me siento identificado con el Me Too, pero
Yo divido el feminismo en dos etapas, feminismo sufragista y el que se inaugura con Simone de Beauvoir y el segundo sexo, que es ya el tema de género, ¿no? Igualdad de género. Que algunos dicen que es una ideología, otros dicen que no, más bien es un derecho, ¿no? Que se busca, es una nueva conquista de las mujeres a partir de justamente de la segunda mitad del siglo XX. Justamente es curioso, ¿no? El acceso al sufragio, al voto de parte de la mujer, por lo menos de la mujer alfabeta, empieza en 1955, acá en Perú. El libro de Simone de Beauvoir es del 49, 6 años antes. Ya ellos tenían otro tipo de reivindicaciones en Europa. ¿Cómo ves esa segunda etapa? ¿Esta división muy esquemática, la que ha hecho, es correcta? ¿Cómo ves el progreso en ese sentido en relación con las mujeres? Sí, hay diferentes maneras de dividir esa como línea histórica de un feminismo, ¿no? A mí me gusta hablar sobre, porque como suelo trabajar con mujeres, abordando, investigando mujeres de fines del 19 y principios del 20, yo trato siempre de mencionar esas tres olas, ¿no? La primera ola, que viene desde el siglo XIX hasta primeros del siglo XX, que son las feministas, pero las feministas que abogaban por un cambio a la educación de las mujeres. Entonces, a mí me parece que es importante rescatar esa primera ola. La segunda ola es la ola de las mujeres que sí son sufragistas, ¿no es cierto? Que ya dentro de su discurso no solamente es el cambio de la educación, sino también el otorgar el derecho a las mujeres para votar. Esa vendría a ser la segunda ola. Y la tercera ola ya viene en realidad en la segunda mitad del siglo XX, cuando en la década del 70, para el mundo y para las investigaciones históricas se da un gran cambio en el sentido de las investigaciones no solamente orientadas a los aparentemente más importantes dentro de la historia, y casi siempre los más importantes habían sido, ¿no es cierto?, los hombres, no solamente hombres, sino también los de élite, los de los grupos poderosos, los heterosexuales, o sea, hay diferentes elementos que habían sido los privilegiados. Entonces, dentro de las investigaciones históricas, en la década del 70 se marca un cambio, y en la tercera, que podría también asociarse a esa tercera ola de las búsquedas, que ya van mucho más allá de hacer un compromiso de las mujeres, pero no solamente algunas mujeres, sino como colectivos. Son los colectivos los que adquieren fuerza a partir de la década del 60, en realidad, ¿no es cierto? Entonces, uno puede ver que se están asociando, que están buscando pues, luchas como, por ejemplo, la tan sencilla y tan debatida este derecho al aborto, al poder tener, ¿no es cierto?, la necesidad de nosotros, las mismas mujeres, decidir si queremos traer una vida al mundo. Y una vida que no necesariamente, ¿no es cierto?, podemos decir, solamente por el derecho de vivir y nada más. Oiga, para vivir necesitamos también tener condiciones económicas. Y si no las tenemos, estamos creando un círculo vicioso donde esos futuros ciudadanos se ven en la nada, en la necesidad a delinquir o a tener problemas mentales como tantos que los que vemos que las niñas están a la deriva en una sociedad enferma. Entonces, es un círculo, no solamente decir hay que traer a la vida nada más, sino también las condiciones que tiene esa madre que puede haber sido violada, que puede haber sido de tantas maneras, niñas, adolescentes. O sea, son temas que son aparte el reales. riesgo, ¿no? El riesgo de a veces de un embarazo no deseado, el riesgo de muerte de la propia madre, ¿no? Y, Sí, y aparte, sí. hacer en qué condiciones, ¿no? Eso sí, obviamente acá estamos pues a la saga del mundo en ese aspecto, ¿no? En el tema del Sí. aborto. Esos son uno de los temas claves dentro de los feminismos actuales, ¿no? Y eso es uno de los que en realidad a mí me interesa mucho, ¿no? Yo soy docente y dentro de mis clases tengo un curso que he creado que se llama Arte y Género, porque yo soy historiadora del arte, y me interesa también que los estudiantes pues sepan
también esto, ¿no? ¿No es cierto? No solamente la parte de decir la equidad que tiene que haber, por ejemplo, económicamente, que tiene que una mujer tiene, si hace la misma función que un hombre, ¿por qué tiene que tener un sueldo menor? ¿No es cierto? Sino también estas ideas que pueden ser muy cotidianas, muy internas, pero que el Estado, ¿no es cierto?, forma parte, nosotros formamos parte del Estado y el Estado también tiene que protegernos y ayudarnos a también a tener pues una vida digna, una vida íntegra. Si nosotros no queremos, si las mujeres no lo desean o no pueden, porque también hay un asunto, no solamente querer, sino también poder, ser consecuentes con esa decisión, ¿no? Bueno, esto es uno de los temas que sí trato, ¿no? Y de alguna manera también leo, pero eh, obviamente hay otras necesidades, por ejemplo, actuales, la cuestión de los feminicidios, ¿no? Que el Perú, ¿no? También tiene dentro del ranking, ¿no? Interesante, ¿no? Al principio iniciamos con ese ranking del Perú en los últimos países que le otorgó el voto a las mujeres, que si lo hubiera hecho en el 31 hubiera sido uno de los primeros, ¿no? Y ahora también estamos hablando del Perú, pero ahora lamentablemente arriba en el ranking, pero de lo malo, ¿no? De lo pésimo, de esta necesidad que nosotros tenemos, también las mujeres de indignarnos, los hombres y las mujeres en el Perú de indignarnos, ¿no? Yo suelo hacer un vínculo también con el siglo XIX, por ejemplo, en esta imagen de las mujeres no sé si hay en la mente tienes esa pintura donde sale una mujer dentro del campo de batalla, Mm. que es un clásico, que es la Rabona, ¿no? La Rabona que está impidiendo que el soldado chileno mate, ¿no? Probablemente a su pareja, ¿no? Y esa pintura se llama El Repase, y el pintor es Ramón Muñiz, ¿no? Y entonces esa pintura, ¿no? Me da pie siempre para hablar sobre cómo desde el siglo XIX en el Perú, cómo se habla de una mujer valiente de una manera peyorativa, ¿no? La rabona, ¿no? El rabo, viene de rabo, ¿no es cierto? Y entonces hay un investigador en el siglo XIX que yo encontré en el Perú Ilustrado, que ya cuestionaba esa manera de que a las mujeres se les dijera rabona en esa época. Entonces es bien interesante porque ni siquiera tiene lógica decirle rabona, porque el rabo ¿dónde anda? En qué parte del cuerpo está? Claro. Y las mujeres, estas mujeres que iban frente acompañando a los hombres dentro de estos ejércitos que podían ser para guerras civiles como también para las externas, y en todos los lugares del mundo las mujeres fueron, no estaban atrás, sino estaban adelante. Y tiene lógica, porque ellas eran las que cocinaban antes de que el ejército iba a descansar. Entonces ellas estaban adelante del ejército, no estaban atrás. Estaban, no solamente Como una iban forma acompañando. metonímica de referirse a las mujeres, ¿no? Y veamos, o sea, es desde el siglo XIX, ¿no? Y cómo, entonces, de una manera, nosotros nos damos cuenta cómo las mujeres, pues, siguen siendo, muchas mujeres siguen siendo tratadas, pues, con desprecio o como una manera como si fuesen un objeto, ¿no? De como un tantas complemento del maneras, hombre, ¿no? Como ya no la sí, costilla, sino ahora la rabona, en esos casos. Sí, pues. sí. Eso todavía a nivel de lenguaje todavía hay que trabajarlo. Pero tú crees Sí. que, digamos, usando este lenguaje de género, se corrige ese machismo, esa referencia machista o ese uso machista del lenguaje? Como en el lenguaje, pues poco a De poco se está decir introduciendo les en vez de los o las. Ah, bueno, yo la verdad es que bueno, cada uno toma los consejos también de la Real Academia, y qué sé yo, pero en realidad yo no comparto mucho esta idea de poner les, ¿no? Pero pues, bueno, si alguien lo quiere utilizar, yo lo respeto, ¿no? Yo trato de decir los y las, ¿no? Porque durante tanto tiempo fuimos los, que también es necesario decir ahora los y las, nos costará un poquito más de tiempo, pero yo creo que sí es conveniente de hacer esa diferencia, ¿no? Entonces, bueno, así uno se puede dar cuenta que no solamente de manera coloquial seguimos teniendo estos rezagos, ¿no? De decir solamente los. Mire, solamente un ejercicio, hagamos la idea de ver las portadas de las tesis, y en las portadas de las tesis, cuando dice la tesis para optar al grado de doctor, y uno ve que la autora es mujer.
Entonces, ahí uno más se da bueno, cuenta, claro. se da cuenta que seguimos, pues, de alguna manera, no solamente en coloquial, sino también en los trámites administrativos, ¿no? Entonces, eso, por eso tiene que, yo creo que sí, es necesario que nosotros cambiemos nuestra manera de hablar, porque eso también se va a ver reflejado en los documentos del día a día, no solamente en los textos Pero yo te pongo un universitarios, contraejemplo. Yo te académicos. quiero poner un contraejemplo un poco para, no para debatir, pero sí para enriquecer un poco la conversación. Eh, el contraejemplo es el siguiente. Cuando uno, por ejemplo, se refiere a las víctimas, está empleando el femenino, ¿no? Y no sabe que es un femenino gramatical, no está indicando el género. La víctima Claro. puede ser un hombre, ¿no? Puede ser un niño, un viejo, no sé. No hay una referencia, en ese caso, al género sexual, sino al gramatical, ¿no? Entonces, cuando uno dice las personas o las aves, es el mismo ejemplo. En ese caso, yéndome al otro extremo, ¿no te parece que es también válido decir, no sé, Por supuesto, es el contexto. los bomberos, o en ese caso no? No, pues eso ya son extremos. Los Nunca los bomberas, extremos son las buenos. bomberas. Bueno, la bombera podría ser, pero Es, hay unos casos en donde perfectamente se puede usar el masculino, pero solamente como sí, gramatical, claro. y no es necesario Sí, ponerlo en... claro. Es dependiendo el contexto, ¿no? No solamente de manera coloquial, sino también escrita, ¿no? Si se Pero puede, un si poco se creativos entiende. también, ¿no? Yo creo que es un poco creativo. Hay cosas que Sí, son sí, sí, sí. comprensibles, no es necesario generalizar. Claro, claro. Y en otros casos sí hay que ser más específicos, ¿no? Sí, 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 Porque sí. de alguna manera, de lo contrario, se estaría discriminando. Y bueno, te quería preguntar al respecto, bueno, ya me has hablado un poco sobre tu opinión sobre la evolución del feminismo y sobre la paridad de género. ¿Te parece correcto también? Que digamos, porque algunos dicen que eso es atenta contra la meritocracia, ¿no? Buscar la paridad, por ejemplo, en el Consejo de Ministros, ¿no? Que sean 50% hombres, 50% mujeres. ¿O sí te parece que es una conquista también que es reivindicable para las mujeres? Yo creo que sí es una conquista, por supuesto, y yo creo que sí es necesario, de alguna manera, presionar para que suceda eso. Es como lo que se viene, ¿no? Lo que se viene ahora en estos días va a ser celebrar el Día de la Madre. Entonces, alguna vez me preguntaron, ¿hay que celebrar el Día de la Madre? ¿No se supone que nosotros deberíamos querer a nuestras mamás todos los días? Claro, eso nos dice el corazón y la lógica que sí, pero en realidad lo hacemos, ¿no es cierto? Lo hacemos en la sociedad. ¿Se acuerdan de las madres de manera seguida? ¿No? No es cierto. Se necesita un día especial para que se ponga en debate lo bueno, lo malo y lo que falta. Y así como el Día de la Mujer. Entonces, también se necesita alguna vez Sí, la premisa es reglamentar. ponerlo en la agenda y a Sí, partir de ahí construir, digamos, sí, sí. ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí. Porque si no, las cosas siguen como siempre, ¿no es cierto? Entonces, Ya que hay hablamos de también que... eso, y disculpa que te Sí, interrumpa, porque ahora justamente hay un debate sobre si se necesita o no una nueva constitución, si es necesario una asamblea constituyente. Bueno, ya salieron todos los especialistas, constitucionalistas a decir que no es necesario. Bueno, obviamente son gente que defiende la constitución del 93. Pero digamos, para ser coherentes, tú crees que todos los derechos de la mujer están reivindicados en esta Constitución? ¿Es necesario una nueva Constitución ya solamente hablando del tema de la mujer? lo que pasa, yo creo, es que siempre hay que ver los contextos. Yo soy historiadora y por lo tanto siempre tengo que ver el contexto en el que se da algo. Y este es el contexto adecuado, yo creo que no lo es. De que se necesita un cambio, sí se necesita un cambio. Y ni siquiera solamente estoy diciendo en el cuestión de la mujer, sino en la cuestión que nos ha tocado a todos, ¿no? De los derechos laborales que se han perdido. Los trabajadores y trabajadoras
¿no? Con esa constitución, bueno, Claro, vemos las obvio. consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, eso va más allá del género. Entonces, por eso digo, sí, necesita cambios, pero ¿este es el contexto? No es el contexto para No hacer. es el momento constituyente. No, Creo que no, estemos en el no, momento. no es el momento. Yo creo que no es el momento. Pero, Estamos en pero otras sobre la premisa prioridades. que tú has trabajado, que primero hay que ponerlo en agenda y luego construir, no sé, no está bien que se ponga en agenda. Sí, se pone en agenda, pero ahora es el momento de ponerlo en agenda. No creo. Yo considero que no es el momento. Estamos viviendo tantas cosas. O sea, bueno, yo escucho en algún medio y la verdad es que todas las noticias que escucho son entre mujeres, porque para hablar sobre el tema que estamos hablando hoy día, las mujeres en las ollas comunes, luchando el día a día por no querer cerrar una olla común. Esas son las noticias que escucho casi a diario. ¿No? No solamente escucho que los precios están encarecidos, sino estoy escuchando esas noticias que son noticias para muchos medios irrelevantes, pero para la vida cotidiana y para la vida real de las mujeres, es esa su preocupación, el comer, qué van a comer y qué le van a dar de comer a sus hijos. Eso es lo real. No estamos hablando de que no sea necesaria un cambio en esta constitución o en leyes, pero estamos hablando de cubrir necesidades que son básicas y están cubiertas ahora, se están cerrando, o sea, ¿de qué manera podemos de alguna manera ir aliviando cosas que son necesarias, urgentes? Es como los avisos esos en el seguro, ¿no? Que te hacen la definición entre lo que es la emergencia y lo que es, ¿no es cierto?, un paciente que está llegando con riesgo ya de vida, o un paciente que sí, está mal, pero todavía puede soportar. ¿Nosotros dónde estamos? ¿No es cierto? Ya estamos ya al borde, ya creo, muchas personas lo estamos, ¿no? Entonces, de diferentes maneras, ¿no? Entonces, puede uno tener un trabajo, pero el trabajo no es solamente lo único que un ser humano necesita, ¿no? Necesita también tener cuidado médico y necesita que sus parientes también estén bien, ¿no es cierto? O sea, tantas necesidades que tenemos. Y bueno, yo creo que esto todavía puede ponerse en agenda, pero no es el momento, yo considero que no lo es todavía, para hacer el cambio. Además que también yo me pregunto, con las personas que tenemos, ¿se podrán poner de acuerdo para esos cambios? ¿Cuáles son los cambios? No lo sé, tengo mis dudas. Bueno, pero la ministra de la Mujer actualmente creo que es de Sí, Flora Tristán, ¿no? Que sí, justamente bueno, una de las que hicieron tu libro. Si no sabes me que equivoco, ya está. Es una de las prologuistas. ese es un punto interesante, ¿ya? Porque es, eso, Eso es un buen signo, ¿no? eso, ¿Cómo consideras que es un buen signo? no, mira, eso lo que me parece es que muchas veces nosotros somos tan críticos en el sentido, por ejemplo, en hablar sobre, solamente ver lo malo de las personas que se están colocando dentro de los ministerios, ¿no? Y muchas veces dejamos de lado a personas que sí tienen una trayectoria dentro del tema, dentro del campo que han sido elegidos. Y este es el caso de Diana Miloslavich. O sea, Diana Miloslavich, estamos hablando de una mujer que tiene muchos años comprometida con el tema. Entonces, cuando se le nombró, ¿a qué cosas fueron? ¿Qué le atacaron? Le atacaron porque ella había criticado un día antes o 2 días antes al gobierno y porque había aceptado. Total, nos quejamos porque hay personas que dicen, no, pero la gente que está preparada técnicamente no acepta los cargos. Y cuando los aceptan, ¿qué es lo que le están viendo? Le están viendo que, bueno, le encontraron en su Facebook que había hablado del gobierno y cómo es posible que, total, ¿quieres contribuir o no quieres contribuir? No, pero Entonces, la contracampaña contra el gobierno empezó desde antes de que fuera sí, gobierno. claro, pero Tampoco hay que ser inocentes al respecto. no, claro, pero lo que yo digo es que se detienen a solamente señalar a los puntos en negativo, pero no pueden también reconocer que en algunos casos la chuntan, la aciertan. Y yo creo que aquí, sí, ¿no? De alguna manera sí lo han acertado porque es una mujer que oye, tiene una trayectoria en el tema, sabe lo que está hablando, ¿no? Entonces, yo no soy de ningún partido, yo soy completamente ajena, no quiero comprometerme con ningún partido. Yo considero que no todas las personas estamos en la posibilidad de querer acceder a un puesto de este tipo.
No digo que no lo debemos hacer, simplemente que yo no considero que yo tenga esa vena de trabajar así, pero yo desde mi espacio trato de generar que seamos mejores personas. O sea, yo soy de una facultad que se llama Facultad de Letras y Ciencias Humanas, y por lo tanto, eso es lo que yo quiero para mis estudiantes, que sean mejores ciudadanos, que sean mejores personas, mejores seres humanos. Y obviamente el tema de la equidad, el tema de conocer que las personas podemos tener diferentes opciones sexuales, necesitamos también darnos cuenta que necesitamos respetarnos, que tiene que haber tolerancia, y el arte me permite abordar ese asunto con ellos, ¿no? ¿Algo más que quisieras agregar, historiadora Sofía Pachas Maceda, que nos ha ilustrado acá sobre el feminismo peruano, especialmente sobre la labor que tuvo Zoila Aurora Cáceres en la campaña sufragista acá en el Perú, a favor de las mujeres, obviamente del derecho al voto de las mujeres? ¿Algo más que quisieras agregar? Bueno, sí quisiera agregar algo. Primero, Palabras agradecerte. finales. Sí, quiero agradecerte la invitación y también agradecerte el interés por este tema, que es un libro publicado en el 2019, pero que está teniendo en este último año también cierto interés, porque hay una exposición sobre Zoila Aurora Cáceres en este momento, en el museo, en el Centro Cultural Inca Garcilaso, que va a durar todavía hasta los primeros días de junio, ¿no? Entonces, por eso también me parece interesante vincular tu invitación con esta exposición, que lo que intenta es que se conozca quién es Zoila Aurora Cáceres y se le siga investigando, ¿no? Y bueno, como adelanto, si quieres, lo consideras, estamos planeando hacer un congreso acerca de los 100 años de feminismo peruano en el 2024, ¿no? Porque es los 100 años de la fundación del feminismo peruano. Entonces, eso ¿Dónde se va a es realizar lo ese que... congreso? Bueno, eso de todas maneras va a partir de San Marcos, porque la idea se está generando en un grupo de investigación de la Facultad de Letras, donde yo pertenezco, y entonces estamos de alguna manera ya por lanzar esa convocatoria que va para el 2024, y que se espera pues que se siga discutiendo. Mira, la historia del feminismo peruano no se acaba en este libro de la campaña. Feminismo peruano hay que conocerlo y hay que investigarlo y colocarlo en su contexto desde 1924 para adelante, ¿no? Entonces esperemos que hayan más gente pues que se interese en la investigación, o que también personas que no necesariamente son académicos, pero que conozcan el trabajo de Zoila Aurora Cáceres como activista feminista, como escritora y como una mujer pues que en realidad fue más allá de ser hija de Andrés Sabino Cáceres. Muchas gracias, Sofía, por tu participación, y en cualquier otro momento te invitaré y estaremos atentos a ese congreso. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias.